Bienvenido al estudio de la fe de Jesús, el estudio sistemático de la palabra de Dios, la lección número 15, donde aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Y la primera pregunta que vamos a responder es, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Y la respuesta la encontramos en Mateo, el capítulo 16, verso 16 al 18. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta era, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, una piedrita, pero yo voy a fundar mi iglesia sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, a Jesús. Entonces, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Jesucristo. La siguiente pregunta dice, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Y esta respuesta la encontramos en Efesios 2:20, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Es Jesucristo mismo. La siguiente pregunta dice, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Esa respuesta la encontramos en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Los que Dios ha asignado y les ha dado dones para cumplir con esa tarea. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Y esa respuesta la encontramos en Mateo capítulo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Enseñar, predicar y sanar. La siguiente pregunta dice, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos 6, 1 al 4 y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿cómo debe de gobernarse la iglesia? De acuerdo a sus necesidades, eligiendo hombres consagrados a Dios para que hagan el trabajo de ser nuestros dirigentes. De paso, cuando nos ponemos en oración, en ayuno, podemos hacernos instrumentos del Espíritu Santo para elegir buenos
dirigentes de iglesia. La siguiente pregunta dice, ¿qué ejemplo debe de seguir la iglesia? Y esta respuesta la encontramos en San Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces la iglesia debe de seguir el ejemplo de Jesús. La siguiente pregunta dice, ¿cuál será la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la norma de conducta de nuestra iglesia. Guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué don poseerá la iglesia? Apocalipsis 19:10 responde a esta pregunta. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora viene la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ahora que sabemos que quien fundó la iglesia no fue Pedro, que fue Jesús? Que el fundamento de la iglesia es Jesús. ¿Qué debemos hacer ahora que sabemos que nuestros dirigentes son personas que deben de ser consagradas a Dios, deben de tener el Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer ahora que sabemos que como iglesia tenemos una triple misión de enseñar, de predicar y de sanar, de llevar esas tres misiones que Dios nos dejó en una sola, en predicar el Evangelio, en ir y hacer discípulos de Él? Ahí están implícitas las tres misiones. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la segunda iglesia con más instituciones educativas en el mundo. Es la segunda iglesia con más misioneros en el mundo. Y es la primera iglesia que mantiene la predicación del Evangelio en su pureza, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer ahora que sabemos que nos debemos de gobernar de acuerdo a las necesidades que nuestra iglesia presente? Y debemos de elegir a dirigentes de iglesia. Debemos de elegir a personas que nos ayuden a organizarnos de manera sabia, eligiendo hombres que tengan el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer ahora? Que sabemos que el ejemplo que tiene que seguir la iglesia no es el de hombres, no es el ejemplo de dirigentes poderosos, no, es el ejemplo de Jesús. Él mismo lo dijo en las Sagradas Escrituras. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué debemos hacer ahora? Que sabemos que la conducta, la norma de la iglesia tiene que ser, como dice Apocalipsis, los mandamientos de Dios y guardar el testimonio de Jesucristo. Y ahora que sabemos que el testimonio de Jesucristo es el don de profecía dentro de la iglesia, ¿qué debemos hacer? Ahora que sabemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día reúne todas estas cualidades de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Yo examino a mi iglesia adventista del Séptimo Día, y tiene todas estas características. Examina la tuya. Si le hace falta alguna, no es la iglesia de Dios. ¿Qué debemos hacer? Unirnos a ella. Unirnos a la iglesia verdadera. Eso dice Hechos 2:41. Unirnos al pueblo verdadero de Dios. Y permanecer fiel y firme. Así nos dice
Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 10 al 12. Permanecer firmes y fiel en la iglesia, en el pueblo de Dios. Ojalá que tu resolución en esta oportunidad sea que crees en Jesucristo, que crees que Él fundó la iglesia y que deseas unirte a ella y permanecer fiel y firme hasta que aparezca en las nubes de los cielos. Dios te bendiga. Te espero al estudio de la lección número 16 la próxima semana.